Feliz me hallo cuando tomo la barca y navego del occidente hasta el oriente del cielo. Como lo que los dioses comen, vivo de lo que ellos viven. Estas palabras las podemos encontrar en el libro de los muertos egipcio, en el capítulo 53, y habla del viaje del iniciado por las regiones espirituales en las que consigue asemejarse a los dioses y vivir de lo que ellos viven y comer lo que ellos comen. Y se está refiriendo, en lo que se refiere a cómo se alimentan los dioses y cómo viven y de lo que viven, se refiere a Maat. Y hoy es el tema del que vamos a hablar. Ya hicimos un podcast sobre el Egipto sagrado, hablando de algunos temas, algunos aspectos fundamentales de lo que es el Egipto sagrado, de lo que es su espiritualidad, su religiosidad, su forma de entender el cosmos. Y hoy quisiera centrarme especialmente, volver al Egipto sagrado de nuevo y hablar de Maat. De Maat, que más allá de una diosa, es un principio cósmico. De hecho, es el principio cósmico sustentador de todo el universo. Y por eso hasta los dioses comen Maat y viven de Maat. Y es el tema del que vamos a hablar hoy, ver sobre todo cómo Maat tiene una relación muy especial con los iniciados, con aquellos que deciden iniciarse en el camino espiritual. Mi nombre es Álvaro González y os doy la bienvenida a Sendero a la Nada, un podcast dedicado a la espiritualidad, el autoconocimiento, las religiones comparadas, el simbolismo, el hermetismo y todos aquellos temas relacionados con el desarrollo espiritual del ser humano. Este podcast no tiene patrocinadores de ningún tipo, así que si te gusta nuestro podcast puedes ayudarnos a mantenerlo colaborando con tan solo 1,50 € al mes. Puedes hacerlo clicando en el icono de apoyar. Además, si nos apoyas, tendrás acceso a contenidos exclusivos sobre temáticas espirituales que iremos publicando periódicamente. Es una forma de agradeceros el apoyo que nos dais. Como siempre, os damos las gracias por acompañarnos semana tras semana, ya que es un placer para nosotros compartir este conocimiento. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube como Centro Noesis. Y también os recomendamos que os deis una vuelta por un podcast hermano, que lo podéis encontrar también en iVoox, Audiolibros Sendero a la Nada, conducido por Iván Bladé, un compañero y amigo de Sendero a la Nada y de Centro Noesis, y perteneciente a él. Y él mismo narra diferentes libros de espiritualidad que vienen muy bien como anexo para los temas que tratamos en Sendero a la Nada y también en los cursos que impartimos, por supuesto. Y también, como cada semana, os invitamos a que os apuntéis o suscribáis a nuestro canal de Telegram, Canal Noesis, nos encontráis como Canal Noesis, y veréis que podéis participar de forma activa en nuestro canal, ya que proponemos frases, textos, para que podamos reflexionar en conjunto sobre ellos, que podamos compartir lo que pensamos, lo que hemos comprendido sobre diferentes aspectos de la espiritualidad, sobre nuestros propios podcasts, y también invitamos a realizar diferentes tipos de prácticas. Ahora estamos una temporada con prácticas de pranayama que vamos recomendando semana tras semana, y especialmente os recomendamos también que os suscribáis a nuestro canal de Telegram, porque cada sábado Ángeles Soto, la otra conductora como ya sabéis bien, de Sendero a la Nada y directora del Centro Noesis, ella cada sábado, una semana, hablará del significado de los sueños que vosotros propongáis, que expliquéis y queréis compartirlos, que penséis que puede tener algún significado interesante para vosotros. Pues Ángeles, ya que tiene una larga trayectoria en el conocimiento del símbolo y de la interpretación de los sueños, pues puede ayudaros a poder comprender mejor vuestros sueños, ¿no? De que puedan ayudaros en vuestro camino espiritual. Y otros sábados, es decir, un día uno sí y otro no, otros sábados habla de algún aspecto de nuestra propia psicología para aprender a trabajarla, comprenderla, detectarla, a poder profundizar en nuestro propio autoconocimiento, así que también tiene mucha utilidad y es un chat directo de voz.
Así que podéis participar también haciendo preguntas y comentando sobre lo que hable Ángeles. Bien, pues terminada la publicidad, vamos a comenzar con el podcast. Vamos a hablar, como decía, de Ma'at, que es uno de los principios más importantes dentro de la cosmogonía y dentro del entendimiento de lo que es la propia vida de cada individuo en la tradición egipcia, en la cultura egipcia. Y también al final del podcast, ya lo comento ahora, quisiera hacer un pequeño esbozo de que relacionado con Ma'at, en diferentes tradiciones, llegando hasta la India, nos encontramos con el principio de Ma'at muy marcado, con otros nombres, con otras consideraciones también, dentro de la particularidad de cada tradición espiritual, pero vamos a ver que el principio de Ma'at, o el principio cósmico ordenador de la verdad, de la justicia, de la armonía, se encuentra impregnado en prácticamente todas las tradiciones, sobre todo las tradiciones más importantes o más conocidas. Vamos a verlo con mucha claridad. Quisiera comenzar este podcast sobre Ma'at parafraseando, leyendo un fragmento del libro Dioses, mitos y rituales en el Antiguo Egipto, de Susana Alegre, que es una de las mayores egiptólogas que tenemos en España, y que precisamente ella también escribió una tesis doctoral, si no recuerdo mal, sobre Ma'at, muy interesante. Pero en este caso quisiera simplemente, para comenzar a hacer una mención, y luego ya vamos hablando sobre lo que es Ma'at, sobre todo en relación con la iniciación y cómo se entendía en el Antiguo Egipto. Ma'at sería la armonía cósmica, también se puede decir así. Voy a leer, inicio la lectura de este fragmento sobre Ma'at que nos propone Susana Alegre. No se conoce una definición explícita de Ma'at. En ocasiones, los documentos identifican a Ma'at como la energía del creador y como la luz que diferencia a los seres. Pero también se afirma que los dioses viven y se nutren de ella. Otras fuentes presentaban al faraón en el papel de guardián de Ma'at y se destaca que Ma'at es su misión fundamental. En algunos contextos, Ma'at aparecía como la norma que debe inspirar el corazón de los individuos y como la ley que debe guiar a la sociedad. También Ma'at era presentada como cualidad de todo buen gobierno y de la adecuada administración. Parece que en el ámbito de la naturaleza, Ma'at hace referencia al orden, a la exactitud, a la armonía y al equilibrio. En el plano social se vinculó a la justicia, la verdad y la equidad. En definitiva, Ma'at era la fuerza, la energía, la necesidad, causa y ley de toda existencia positiva. Y, establecida desde el principio de los tiempos, era a la vez el propio tiempo y la propia creación. Como hija de Ra, Ma'at aparece integrada en escenas que narran el nacimiento del cosmos y en las que muestra la victoria sobre el caos y la oscuridad, así como en las que narran la navegación de la barca solar a través del firmamento. En el ámbito funerario, la diosa fue especialmente relevante en el juicio supremo que los egipcios creían debían afrontar para alcanzar la eternidad. Aunque se trata de una noción muy antigua, fue en el capítulo 125 del Libro de los Muertos cuando la expresión de un tribunal divino alcanzó su máximo desarrollo. El difunto, en la llamada declaración negativa o de inocencia, proclamando con una larga retahíla que no había cometido crímenes contra Ma'at. Dicho texto se ilustra con la escena de psicostasia, en la que una balanza servía para comprobar la pureza de la conciencia del enjuiciado. En uno de los platillos se colocaba el corazón del individuo, en el otro una figurilla de Ma'at o la simbólica pluma de avestruz. El resultado para ser recibido en el reino de Osiris debía ser el perfecto equilibrio. En la liturgia de los templos, la ofrenda de Ma'at era la culminación del ritual. El faraón, mostrándose como nexo de unión entre la comunidad humana y el cosmos, entregaba a Ma'at a la divinidad. La representación de este gesto suele ocupar los puntos más sagrados de los santuarios y la pared del fondo del Sancta Sanctorum. Incluso durante el reinado de Akenatón, la imagen de la ofrenda de Ma'at ocupó los templos, de modo que también Atón se alimentó de Ma'at. Fin de la cita. Bien, tenemos entonces un principio muy importante, hija de Ra directamente, y que está dentro de los eventos más importantes de cualquier drama sagrado dentro de la espiritualidad egipcia, y esto ya pues da buena cuenta de la importancia, de la relevancia que tiene
Ma'at dentro de la cosmogonía y del entendimiento y realmente de lo que incluso sustenta el tejido de la realidad dentro de la concepción del cosmos en Egipto, ¿no? en el antiguo Egipto. Entonces vemos que la visión de la vida y la creación, para revisar algunas ideas sobre lo que es Ma'at y el entendimiento también de lo que era el antiguo Egipto, para lo que era el entendimiento de lo que era la realidad para el antiguo Egipto. La visión de la vida y la creación para los antiguos egipcios era fundamentalmente sagrada. Entonces, toda existencia, todo evento natural, todo evento climático, astronómico y también humano, por supuesto, estaba imbuido de las energías sagradas y fundamentada por los principios divinos. El ámbito o tejido central que armonizaba y ordenaba la creación entera era el Ma'at. Este principio penetraba y alimentaba tanto a los dioses como a los seres humanos, ya que era la fuerza que posibilitaba que la existencia perdurase. Puede entenderse así que Ma'at es la esencia de la vida, como bien indica la egiptóloga Susana Alegre. Bien, pues lo que vamos a tratar aquí va a ser sobre todo una aproximación a la idea de Ma'at como uno de los soportes principales para los iniciados en los misterios egipcios. Pero para poder entender mejor el contexto de lo que es Ma'at y su relación con la iniciación en el antiguo Egipto, vamos a describir la importancia de Ma'at en todas las esferas de la vida egipcia, incluida en el terreno evidentemente de la iniciación mistérica, en el que la asunción de Ma'at en la vida del iniciado forma parte de la obtención de la sabiduría, de la purificación del alma y también de la consecución de la elevación espiritual en vida y no solo tras el fallecimiento, que esto es un malentendimiento que se ha tenido tanto de forma, vamos a decir, general, ¿no? O más conocida en la cultura popular, y quizá también en los egiptólogos, sobre todo más antiguos, pues también han contribuido quizá a un malentendimiento de lo que supone Ma'at y lo que supone también el fallecimiento y la iniciación y demás aspectos. Por cierto, también quiero comentar que vamos a decir, cuando mencione el libro de los muertos, voy a decir el libro de los muertos, pero su auténtico título, porque el libro de los muertos es algo moderno, porque como se encontraba en los lugares funerarios, ¿no? en cámaras funerarias, los textos sagrados egipcios, fundamentalmente se encontraban ahí, pues se le llaman los libros de los muertos, pero realmente es el libro del crepúsculo del amanecer, que ya vemos aquí que tiene una relación más concreta con lo que es el nacimiento espiritual, con lo que es el ascenso espiritual, se puede decir así, y hace referencia pues a otro tipo de connotaciones más espirituales que no simplemente como un libro destinado a acompañar a los muertos de forma prácticamente supersticiosa, cuando dista mucho eso de la realidad. De hecho, vamos a ver que hay diferentes autores que esto lo han estudiado, que los textos sagrados, que aparentemente están dedicados a enseñar y proteger al fallecido en su paso al otro mundo, o al Duat, pueden ser interpretados también como una suerte de guía espiritual para los iniciados en los misterios, y así realizar tal viaje al Duat, al otro mundo, hacerlo en vida. También vamos a hablar un poquito de lo que era la concepción del tiempo y de su relación con el Duat en el Antiguo Egipto, para entender qué papel tenía Ma'at en todo esto, y además también recordando siempre a Henry Corbin y su noción o su descripción de lo que es el mundus imaginalis o el mundo imaginal. Pues vamos a ver cómo el Duat y el tiempo primero tienen mucha relación con lo que serían los mundos imaginales dentro del mundo egipcio. Y dentro de la iniciación mistérica, una parte de la enseñanza era el aprendizaje de fórmulas mágicas que permitían el paso a las diversas regiones del Duat y ayudaban a la superación de las diversas pruebas iniciáticas que acontecían en estas regiones espirituales. Entonces, debido a su importancia, también vamos a hablar un poquito de la magia, porque ya dedicamos un podcast extenso sobre lo que es la magia, pero vamos a recordar un poco la concepción egipcia de magia y su estrecha relación con Ma'at y con la iniciación en los misterios. Así que primeramente, para poder comprender lo que es Ma'at y hacer Ma'at, primeramente, ¿qué es Ma'at en sí mismo? Bien, para los antiguos egipcios, Ma'at era el principio ordenador del cosmos, el ámbito que permitía que toda la creación se mantuviera en armonía, equilibrio y paz. En su representación como diosa es hija de Ra, el dios Sol, el dios supremo,
personificando también, Ma'at personifica la justicia, la equidad, el orden macrocósmico y microcósmico y la verdad. Por eso muchas veces Ma'at se traduce como verdad, aunque no tiene una traducción muy clara a nivel etimológico. Más ampliamente puede decirse que todo aspecto o elemento que procure orden, prosperidad, armonía y paz está relacionado con Ma'at. Todo proceso cósmico, en definitiva, en el sentido etimológico de cosmos, que es orden, es armonía, todo proceso cósmico es Ma'at. Y tan vital e importante es Ma'at para el correcto funcionamiento de la creación que puede considerarse incluso como esencia de la vida. De hecho, Susana Alegre, volviendo a ella, dice literalmente que es frecuente que los textos afirmen que Ma'at es la respiración y aliento de los dioses, lo cual indica que Ma'at era necesariamente la esencia de la vida misma. De este modo, por ejemplo, nos encontramos en los textos de los sarcófagos, en el momento en el que Nun insta a Atum a que se nutra de Ma'at, ¿no? Y vemos aquí una escena en la que se dice lo siguiente en los textos de los sarcófagos. Leo textualmente: besa a tu hija Ma'at, ponla junto a tu nariz para que tu corazón viva, pues ella no se alejará de ti. Ma'at es tu hija y tu hijo es Shu, cuyo nombre vive. Come de tu hija Ma'at, es tu hijo Shu quien te levantará. Respecto a Shu, decir que Shu es el hermano de Ma'at y tiene como una de sus funciones procurar el aliento de vida. Y también se representa, igual que Ma'at, con una pluma de avestruz en la cabeza, que es símbolo del equilibrio y la armonía universales. Por eso la pluma, que también nos encontramos el juicio de las almas, también que nos encontramos que el corazón se pesa con una pluma, y es porque la pluma del avestruz simboliza para ellos equilibrio universal, fundamentalmente. Siguiendo con esto, Ma'at es el alimento predilecto y necesario de los dioses, y los sacerdotes egipcios realizaban ofrendas diarias de Ma'at a los mismos para que fueran nutridos y así pudieran continuar manteniendo con su poder el orden de la creación. Entonces nos encontramos con que dentro de la ritualística egipcia la ofrenda a Ma'at era una constante, era algo que formaba parte ya de la cotidianidad del sacerdocio egipcio. De hecho, es tan importante Ma'at en la tradición egipcia, como hemos comentado antes, que el faraón era su representante en el reino humano. Entonces el faraón, su obligación, su deber, era consagrarse a Ma'at para que el reino estuviera en armonía tanto en lo humano como respecto a su relación con los dioses, alejándose del engaño, del caos y la discordia. Entonces su función, tenía una función semejante en este sentido a la de los sacerdotes. Y respecto al común de los egipcios, se entendía que una vida virtuosa, una vida solidaria y en concordancia con la convivencia social y el cumplimiento de sus normas, era estar en consonancia con Ma'at. Si tenemos en cuenta que en la vida egipcia no existía una visión fuera de lo sagrado, ya que no existe ni siquiera el término religión para ellos, que esto indica que no hay una separación entre, digamos, profano y sagrado, entonces seguir al Ma'at era consagrarse a los dioses. Respecto a los iniciados y los misterios, se entendía que una asunción más profunda del Ma'at implicaba un grado de desarrollo interior y el aprendizaje de una serie de enseñanzas, con sus consecuentes experiencias particulares y de unión con lo divino. Si el Ma'at es alimento de los dioses, nutrirse de Ma'at significa estar en consonancia con lo divino y, por tanto, de mantener en un grado u otro el contacto con las divinidades, ¿no? Con las diversas divinidades del panteón egipcio, algo que podía realizarse en vida, insisto en ello, y no solo en el proceso de la muerte y el viaje al Duat. Bien, respecto a la iniciación ya tenemos una idea de lo que es Ma'at, principio divino que todo lo sustenta, macrocósmica y microcósmicamente. Entonces, ¿qué supone la iniciación Ma'at? ¿Qué es Ma'at en la iniciación? Bien, pues si Ma'at nutría toda la existencia, incluida la de los dioses, el ser humano era capaz, con las enseñanzas adecuadas y las prácticas adecuadas, de acceder a los misterios divinos, pues al fin y al cabo participa y se alimenta de la misma realidad ontológica.
En los misterios egipcios, el objetivo principal, por lo que sabemos gracias a los diversos textos sagrados egipcios, como por ejemplo a las observaciones de Plutarco, que escribió un texto sobre los misterios de Isis y Osiris, luego también Jámblico, entre otros, era acceder, la iniciación era acceder a los misterios, experimentar y encontrar la verdad divina. Hay otro egiptólogo que lo voy a parafrasear también porque me parece muy interesante lo que dice sobre la iniciación. Este egiptólogo se llama Ildefonso Robledo, que dice lo siguiente, dice: de algún modo, el hombre que desea acceder a la verdad aspira en el fondo a acceder a la divinidad, sobre todo si lo que se busca, como sucede en los misterios, es la verdad de las cosas que afectan a los dioses. Ese deseo de conocer la verdad de los asuntos divinos sería el objetivo último de la iniciación mistérica, constituyendo una especie de admisión a las cosas santas, que nos incita a instruirnos sobre ellas y a buscarlas, dirigiéndonos de ese modo hacia una actividad más santificadora que cualquier otra posible purificación o función meramente sacerdotal. Decir que estoy leyendo un artículo muy interesante que podéis encontrarlo si buscáis el título que os voy a decir ahora, es Ildefonso Rodríguez Casanova, Los misterios de los egipcios, el hombre, sus componentes y el más allá. Bien, pues entonces si tomamos bajo este prisma que acabo de mencionar, como nos dice Ildefonso Rodríguez, si tomamos bajo este prisma los textos de las pirámides, los textos de los sarcófagos, el libro de los muertos y en general los diversos libros sapienciales de los egipcios, nos encontramos con una completa guía sobre el proceso que ha de desarrollar el iniciado para acceder a la divinidad. Hay toda una cartografía, literalmente además, porque en las tumbas egipcias nos encontramos, en los sarcófagos a veces, mapas dibujados de las regiones del Duat, de las regiones del mundo de los dioses. Entonces hay toda una cartografía que indica y describe estas regiones espirituales que el Ba, que luego comentaremos un poquito, pero bueno, decir que digamos que el Ba sería como el alma de la persona, aunque no es una traducción exacta, porque ya vimos en el podcast sobre Egipto que tiene una concepción un poco diferente de cómo la podemos entender nosotros en nuestras tradiciones espirituales, pero la cuestión es que hay toda una cartografía que nos indica qué regiones y de qué forma el alma del iniciado o también del fallecido ha de recorrer para allegarse a lo divino, con sus consecuentes pruebas iniciáticas que superar, obstáculos que atravesar, amistades que crear, etc. Y aunque una vez fallecido, según los egipcios, el ser humano realizará este viaje, tal y como transmite la enseñanza de los misterios, dicho periplo, dicho viaje espiritual es posible experimentarlo en vida. Entonces, para ubicarnos mejor todavía en los misterios egipcios y su relación con Maat y el camino espiritual, ¿en qué dimensión sagrada se desenvuelve el camino del iniciado en los misterios y de qué manera se relaciona con el Maat? Para responder a esto es necesario comprender primeramente cómo los antiguos egipcios comprendían el espacio y el tiempo sagrados. Y es que los egipcios, igual que nos encontramos también dentro de las concepciones del tiempo y de lo sagrado dentro de la religión egipcia, hay diferentes modalidades de tiempo. Tenemos el tiempo cairológico, el kairos, que es tiempo sagrado. Incluso tenemos otro tiempo que es el anapausis, que es el tiempo de reposo. Es un tiempo también, el tiempo de hacer las cosas también, por otro lado. Es el tiempo del movimiento espiritual. Y luego tenemos el tiempo cronológico como tal, que es el tiempo mundano, el tiempo terrenal, el tiempo efímero. Mientras que el otro es tiempo eterno, tiempo de los dioses, el kairos. Pues tenemos una concepción similar dentro de la concepción egipcia, y es que se habla del tiempo primero. Dentro de la cosmogonía egipcia existían fundamentalmente dos modalidades de tiempo. Uno es el tiempo de los dioses, que es este tiempo primero, y luego el tiempo terrenal, igual que el tiempo cronológico griego, en el que habitaban todas las existencias fundamentalmente. Entonces el tiempo primero, al ser sagrado, es transtemporal y transespacial, como diría Henry Corbin. Entonces, como tiempo de los dioses, se ubica más allá de la existencia física. Y literalmente, tal y como dice Jeremy Nadler, del que ya estuvimos hablando en su obra El Templo y el Cosmos, dice que el tiempo primero es una dimensión transtemporal en la que los dioses y los mitos que recogen los hechos de los dioses tienen su realidad.
Es el tiempo sagrado, es el tiempo infinito, en el que se dinamizan las fuerzas divinas en el drama sagrado de la creación e incluso la trasciende directamente. Entonces el tiempo primero es un tiempo cualitativo y no cuantitativo, con lo cual dentro de los misterios egipcios se trataba de un tiempo interior que el iniciado ha de aprender a ubicar en sí mismo, ha de aprender a ubicarse en el tiempo primero para poder vivir en el tiempo de los dioses o en el tiempo transhistórico, en el tiempo que va más allá del tiempo en sí mismo. Entonces, al ser un tiempo cualitativo, los hechos ocurridos en el tiempo primero se convierten, por ejemplo, según Mircea Eliade, que este historiador de las religiones lo define tal cual, dice, en indefinidamente recuperables. Los hechos ocurridos en el tiempo primero, en el tiempo sagrado, son indefinidamente recuperables, indefinidamente repetibles. Es decir, que el camino iniciático, los hechos del camino iniciático, que son sagrados, que van más allá del tiempo y el espacio, se pueden vivenciar repetidamente por todos los iniciados. Entonces esto significa que los hechos de los dioses pueden ser vueltos a experimentar de forma continuada por parte de aquellos que se entregan a la vida del espíritu, que se entregan a la iniciación. De hecho, una de las concepciones místicas que expone la enseñanza mistérica es que tanto el tiempo sagrado como las fuerzas divinas habitan dentro del ser humano. En los textos de la tumba de Paheri el Cap, leo textualmente, dice lo siguiente: he sido puesto en la balanza, he salido de ella examinado, intacto, salvado. Yo iba y venía, con las mismas cualidades en mi corazón. No he dicho mentiras contra nadie, pues conocía al Dios que está en el hombre, estaba perfectamente instruido y sabía distinguir esto de aquello. He cumplido con todas las cosas con arreglo a las palabras. Fin de la cita de Paheri el Cap. Así que podemos ver que el tiempo primero es una dimensión del ser en el que se dinamizan las energías y hechos sagrados que purifican y elevan al iniciado hacia lo divinal. Así que aquí podemos encontrar la importancia que tiene la concepción del tiempo primero, el tiempo de los dioses. De hecho, esta modalidad de tiempo sagrado, igual que el terrenal, está regida por Ma'at, volviendo de nuevo a Ma'at, ya que el tiempo de los dioses es el de la total armonía y absoluta ordenación, donde el engaño y la oscuridad nunca pueden vencer. Además, Ma'at es el alimento de los dioses con el que estos son capaces de desempeñar los hechos divinos. Sin Ma'at, entonces, no puede haber ni existencia ni tiempo primero. Entonces, claro, si tenemos la concepción o la noción del tiempo sagrado, hay que hablar ahora del espacio sagrado. Entonces, ¿en qué lugar sagrado se desarrollan los hechos que se suceden en el tiempo primero y que se repiten de forma indefinida si los iniciados lo experimentan de forma continuada? Pues este lugar, como ya podéis imaginaros, y además también lo hemos hablado en el podcast del Egipto Sagrado, en este lugar es el Duat. Es lo que comúnmente se ha conocido como el otro mundo o más allá, y creo que aquí vamos a hablar de Duat ya directamente, no vamos a mencionar más otro mundo o más allá, porque en nuestra cultura generalmente se entiende el otro mundo o el más allá como el mundo de los muertos, y de hecho es como se considera que es el Duat generalmente, pero no es así. El Duat es el conjunto de regiones espirituales, es el mundo imaginal, del mismo modo que podemos hablar de la Jerusalén celestial, o podemos hablar de Agartha, o podemos hablar de ciudades sagradas, o de la montaña de Kaf, por ejemplo, en el caso del sufismo iranio. O todas las regiones en general espirituales que nos encontramos, o el Olimpo, por ejemplo, también dentro del mundo griego, pues realmente hacen referencia a el mundo imaginal, el lugar en donde acceden aquellos que entran dentro de los misterios egipcios. Entonces, la concepción iniciática del Duat, ¿qué es? Bueno, decir primeramente que este mundo espiritual que es el Duat está regido por Osiris. De hecho, el Duat es llamado en ocasiones el reino de Osiris directamente, y hay que recordar que Osiris también es una de las divinidades más importantes, que por cierto, dentro de la mitología, el simbolismo del cristianismo, Osiris es uno de los fundamentos importantes. Hay una serie de procesos, incluso Osiris es el resurrecto, entre otras consideraciones,
que tienen mucho que ver con la noción de lo que es el Cristo dentro del cristianismo. Entonces, este reino de Osiris, este Duat, es lo que en palabras de Henry Corbin, como estamos comentando, pues sería el mundo imaginal, es decir, la dimensión arquetípica incluso más allá, que trasciende el espacio y el tiempo, con un significado simbólico y psicoespiritual que transforma la vida interior del individuo y le permite acceder a la verdad divina. Entonces, el Duat, tal y como nos cuentan los textos egipcios directamente, es una región intermedia que se encuentra, entre comillas, entre el mundo físico y el mundo puramente espiritual, como siempre que hemos definido la imaginación creadora y también lo que son los mundos imaginales, el viaje astral o el viaje a esos mundos internos. Entonces, en su concepción hallamos un buen número, que esto no lo encontramos en un buen número, quería decir, como ya sabemos, de tradiciones espirituales. Entonces, el Duat está compuesto por diversas y vastas regiones espirituales por las que el alma o el doble espiritual de cualquier individuo transita buscando la purificación y el conocimiento necesario para integrarse con la luz divina, que digamos que sería ese estrato más elevado del mundo espiritual, ya que también hay como digamos zonas más infernales, pero que al fin y al cabo se busca la unión, entrar en el reino de Ra, del reino de Osiris pasar al reino de Ra. Entonces todo el trayecto en el Duat será de forma más directa o indirecta guiado sobre todo por Tot, por Maat, también en parte por Anubis, porque ya sabemos que es un dios psicopompo, pero Tot, Maat y Anubis son tres de los grandes acompañantes dentro del viaje en el Duat del iniciado o también del fallecido, tal y como se concibe dentro de la religión egipcia. De hecho, Tot y Maat tienen una gran relación, una relación muy estrecha. Vamos a ver aquí un ejemplo en algunos textos egipcios, concretamente en el texto de los sarcófagos, si no recuerdo mal, no lo tengo aquí apuntado, me vais a disculpar, pero vemos que, por ejemplo, se pueden encontrar algunos planos, directamente, planos de lo que se conoce como el Castillo de la Luna, que sería un castillo que se encuentra en el Duat. Y en este castillo se encuentra el camino de Tot hacia la mansión de Maat. Y en el centro del palacio se halla el mismo hogar de Maat, la barca de Ra, que se dirige hacia el nuevo día, que se dirige hacia su padre, que se dirige hacia la luz suprema. Además, a ese proceso de resurgir, a un nuevo amanecer, se le dedica un himno que gloria el orden, ¿no? Que habla del orden, de la calma y la armonía, en detrimento de las tinieblas. Por cierto, algo que no he comentado antes sobre Maat, pero según la traducción de los textos de las pirámides de Francisco López y Rosa Zode, Maat es un participio femenino de Ma'a, que significa conducir, guiar, dirigir, al acto de guiar a las almas en el sentido iniciático del término. Entonces vemos aquí que se puede congeniar muy bien también con la traducción de Maat, que normalmente se da de verdad o justicia, también como guía, como conducción, como dirección. Bien, dicho esto, volviendo a este palacio, a este castillo de la luna en el que se dirige el iniciado también para poder llegar a la barca de Ra, en una de las versiones del Duat, vemos que Tot es un dios intermediario entre lo divino y lo humano, que nos lleva hacia Maat, es el camino que nos lleva hasta el palacio de Maat, es un arquetipo de la sabiduría, como bien sabemos. Entonces, Tot en Egipto es patrón de las leyes, y eso significa, por tanto, que tiene una estrecha relación con Maat, porque la ley es orden y la palabra creación. Recordemos que Tot también es dios de la palabra, y por tanto, si es patrón de la ley y la palabra, que son orden y la palabra también es creación y armonía, tiene que ver muchísimo con Maat. De hecho, los antiguos egipcios, para referirse a la práctica del Maat, se referían a hacer Maat o decir Maat. Es una denominación que refleja muy claramente la importancia de la palabra, también del verbo, en el antiguo Egipto. Entonces Tot, como dador de la palabra, se convierte en el perfecto guía, maestro y también aliado en el tránsito por estas regiones espirituales que forman el Duat. Y bueno, como ya hemos dicho, la palabra es muy importante. Como lo tocamos ya en su momento, vamos a hacer simplemente unas pequeñas referencias a lo que es la magia en el antiguo Egipto, porque la magia y el verbo tienen muchísimo que ver.
Entonces, como acabamos de ver, para el antiguo egipcio la palabra era un acto creador, entonces aquello que puede designarse con la palabra recrea las fuerzas sagradas. Por ejemplo, los jeroglíficos son símbolos con su propia energía y significado, no son simplemente grafías que nos hablan de algo que no está presente, sino que recrean la presencia. De hecho, tan esencial es la palabra que en los misterios egipcios, los iniciados aprendían todo un conjunto de fórmulas mágicas que les ayudaban a superar pruebas y a penetrar en regiones del Duat prohibidas para los más profanos, como vamos a ver a continuación. En la cultura egipcia, como estábamos viendo, no existía, igual que la palabra religión no existía para ellos, tampoco existía el vocablo magia como tal, ya que del mismo modo que, como decía, que no tenían una noción de lo que podía ser religión, tampoco no había distinción entre lo sagrado y lo profano, decir magia o hacer magia, pues también era algo, digamos, común. El hecho de hablar ya era casi un acto de magia. Entonces, lo que suele traducirse como magia es el vocablo Heka, que al igual que Maat es un ámbito de realidad que concierne a toda la creación y al mismo tiempo es un dios. Jeremy Neidler, por ejemplo, menciona que es típico de los egipcios considerar la magia como un ser más que como una ciencia. Se debe entrar en relación viva con Heka para conocerlo, es decir, que no se trata de invocar una serie de palabras y esas palabras por sus connotaciones, por su intención y sus efectos, no se le llama por eso magia a un conjunto de palabras con una finalidad determinada, como podemos definir la magia generalmente o como se entiende generalmente, sino que era entablar primeramente relación con el dios Heka, entablar diálogo con él y así de esta forma tener su beneplácito para poder practicar la magia. Un poco parecido también a lo de Maat en cierta manera, otra estudiosa, María Amparo Arroyo, define voy a parafrasearla. Hoy os quiero parafrasear porque es que dentro de lo que es el tema de Maat, pues hay algunas precisiones que dan algunos estudiosos que vale la pena mencionar. Y María Amparo Arroyo dice lo siguiente, dice: la posesión de la Heka por parte de los hombres, así como su capacidad para establecer una comunicación con los dioses y desarrollar por tanto capacidades divinas, solo estaba en manos de aquellos que poseían el conocimiento preciso. Fin de la cita. Y decir que, por tanto, en el misterio era donde se encontraba ese conocimiento preciso para el uso de la Heka y desarrollar capacidades divinas. Heka era considerado como el gran Ka, o el gran alma, o el gran cuerpo energético también de Ra, la fuerza vital que emanaba del gran dios del sol y, por ende, la asunción e íntimo conocimiento por parte del iniciado o del difunto de la Heka implicaba investirse del soplo divino para superar los obstáculos y pruebas que apareciesen en el viaje por el Duat. Una de las formas de expresar o usar la Heka consistía precisamente en el uso de fórmulas mágicas que, al ser pronunciadas, pues tenían un efecto determinado. Entonces estas fórmulas se recitaban en forma de oraciones, en forma de himnos o también como palabras concretas. Y aquí vemos de nuevo la importancia de Tot como Dios de la palabra y dador de conocimientos divinos para aprender, para integrar en nosotros la Heka. Volviendo otra vez a Arroyo, la estudiosa Arroyo, dice que la Heka, encarnada por el Dios del mismo nombre, era por tanto un poder divino del que los hombres poseían una parte después de su muerte, pero también en vida gracias a determinados conocimientos que permitían disponer de este vínculo con la divinidad. Fin de la cita. También hay que decir que es obvia la relación de la Heka con Maat, evidentemente, si no lo hubiésemos mencionado. Entonces, se puede decir que hasta incluso la Heka, en su modo de expresión, se asemeja mucho a Maat, ya que ambos no solo tienen relación directa con Ka, una es hija de Ra, perdón, he dicho con Ka, con Ra, que tanto la Heka como Maat tienen relación con Ra, porque vemos por un lado que Heka sería como el gran alma, la gran energía de Ra, la gran vitalidad de Ra, y para alimentarse Ra necesita de Maat, se nutre de Maat. Entonces vemos que estos dos principios o fuerzas espirituales son garantes del orden, de la armonía y la asunción de los principios divinos y del alma humana.
Algunos ejemplos de la necesidad del conocimiento de la Heka para transitar por el Duat los encontramos en varios textos egipcios. Es algo que constantemente se menciona, ¿no? De hecho, vemos que una de las cosas que nos encontramos en los sarcófagos, en cámaras funerarias, son muchas fórmulas mágicas para poder transitar las diferentes regiones espirituales. Entonces, para acceder precisamente a estas regiones espirituales, incluso aquellas que están prohibidas a los profanos, generalmente se exige tener conocimiento de esas fórmulas, de esa magia, de esas fórmulas que permiten tanto acceder a estas regiones como también salir de ellas. Entonces, podemos decir en definitiva, con lo que hemos visto hasta ahora, que se aprecia que de alguna manera hay una sitigía, es decir, una linealidad, una alineación sagrada entre Maat, Tot y la magia, la Heka, que tanto el iniciado como el difunto requieren para transitar el Duat, además de ser los dos primeros, Maat y Tot, partes indispensables del juicio de las almas. Y claro, ya que estamos hablando de Maat, ¿qué decir del juicio del alma, ¿no? Que es ya la consecución del momento clave de la iniciación, del viaje iniciático del iniciado en los misterios y también en principio de los difuntos. Si el viajero ha realizado su periplo convenientemente, conociendo las fórmulas, la magia y teniendo la sabiduría necesaria para usar estas fórmulas, siendo coherente o siendo insistente también en el camino de poder avanzar y superar las diferentes pruebas iniciáticas que se va encontrando, y habiéndose por tanto purificado interiormente, entonces aparecerá, guiado por Anubis siempre, en la sala de Maat, en el que la diosa, junto a Tot, el mismo Anubis, 42 dioses y presidido por Osiris, pues en ese momento se disponen en la sala de Maat a realizar el juicio del alma que se narra en la cosmogonía egipcia. Una de las primeras partes del juicio consiste en la confesión negativa, que antes hemos mencionado un poquito parafraseando a Susana Alegre. La confesión negativa se fundamenta en dirigirse uno a uno a todos los dioses para declarar si ha realizado o no actos tenebrosos, que esto, como hemos visto, se relata en el capítulo 125 del Libro de los Muertos. Este es uno de los modos en que se empieza a juzgar el alma del juzgado y a su vez es un texto destinado al desarrollo iniciático, pues el que lo lee es el iniciado, al fin y al cabo, y de este modo puede conocer qué no ha de hacer para mantener su alma pura y estar en consonancia con el Maat. Cuando llega el momento del pesaje de las almas, si ésta no ha sido purificada y su corazón pesa más que la pluma de Maat, que esto es algo que ya todos conocemos, el difunto es devorado por la bestia Amit. Si sucede al contrario y el corazón es más ligero que la pluma, se convierte en un justo de voz, vemos aquí otra vez la importancia de la palabra de Tot, de decir Maat y también de lo que es la Heka, la voz, que se usa la voz para hacer Heka, magia. Entonces, si supera todas estas pruebas, todo este juicio, que por cierto también no lo acabo de recordar ahora, cuando entra a la sala de Maat, también tiene que recitar una serie de fórmulas y, por ejemplo, tiene que nombrar todas las partes de los portones, de las puertas que permiten la entrada a la sala de Maat. Entonces el iniciado tiene que decir cada parte de la puerta, que además tiene relación, cada parte, el nombre de cada parte, pues el pomo de Maat, el gozne de tal, es decir, siempre tiene relación con algún aspecto de lo sagrado, con algún dios. Ahora no recuerdo los nombres, me vais a disculpar, pero incluso para poder entrar dentro de la sala de Maat, en algunas versiones de este viaje iniciático, hay que saber incluso las partes de la puerta que conforman la puerta que tienen una relación con lo sagrado. Bien, pues si sucede todo esto, se supera el juicio, entonces el alma del iniciado adquiere el cuerpo celestial, el llamado Aj, que le permitirá unirse a la luz de Ra en los mundos superiores de la creación. Entonces, para ir terminando, como ya hemos visto, la percepción de la realidad de los egipcios tenía como fondo paradigmático una visión estrictamente sagrada, en líneas generales. Todas las esferas y aspectos de la vida egipcia, ya sean oficios, actividades cotidianas y evidentemente los rituales y todos los ámbitos
que componían en general la realidad egipcia, reproducían en mayor o menor medida los hechos del tiempo primero, los hechos del tiempo de los dioses. Los oficios también se consagraban en las tradiciones, no solo en Egipto, sino en general también los oficios también se consagraban al dios que formaba parte o que nos hablaba de lo que era, por ejemplo, en la religión egipcia, pues si hay un dios Hefesto, que es el que se encarga de la herrería, pues entonces los herreros se consagran a esa divinidad, y así pues con todos los oficios. De hecho, la flora y la fauna, el desierto, el Nilo, el sol, la luna, los astros, todo lo existente en general tenía un significado y función sagrada. Los templos, las estatuas, estas estatuas hieráticas, ¿no?, que se llaman en los mismos templos, y toda representación de los dioses, de toda representación de seres y hechos divinos, no eran solamente imaginería religiosa, sino que todos los elementos del templo estaban imbuidos de los principios divinos que estaban figurando, e incluso puede decirse que eran los dioses cuando se representaban, que estaban ahí presentes, o al menos algunos aspectos de ellos. Entonces son los principios sacros manifestados todo el tiempo. Todo rezumaba vida, y esta vida era sagrada. Y el tejido que unía todo y soportaba la creación era el Maat. Teniendo esto presente, se entiende por qué el faraón era, entre otras funciones, preservador del Maat en el reino, y el porqué de las ofrendas diarias de Maat a los dioses, ya que, como hemos visto, pues si es el alimento de los dioses hay que hacerle ofrendas diarias. Y de esto eran muy conscientes los iniciados en los misterios. Si los dioses se alimentaban de Maat, y Maat es el soporte de la creación, el iniciado debía aprehender el Maat o sumergirse en su realidad ontológica para experimentar e integrar las capacidades divinas. El Maat es el conducto esencial que unifica todos los mundos, y debido a esto el iniciado puede asumir internamente el tiempo primero y realizar el viaje por el mundo intermedio, en el que se relacionará con los dioses y purificará su alma. Si tanto dioses como seres humanos se alimentan de Maat, significa que pueden pertenecer potencialmente y con el desarrollo interno necesario a la misma dimensión sagrada. En los misterios existían prácticas que consistían en intentar acceder al Duat, en salirse del cuerpo, literalmente. Entonces vemos aquí que se practicaba, en cierta forma, lo que se practicaba en toda la cuenca mediterránea y también en el Asia Central e incluso en la India, ¿no? Prácticas que nos llevaban al viaje astral, como podemos llamarlo hoy en día, al viaje inicial a esos mundos interiores, a ese mundo de los dioses, para poder iniciarnos, para poder recorrer y aprender a integrarnos con los principios divinos, ¿no? Purificar el alma. Entonces, de este modo, con los conocimientos correctos y la experiencia necesaria, el iniciado se podría deificar, convertirse en Dios en vida. Para ser capaces de desenvolverse en el Duat, ya hemos visto que la magia era muy necesaria, que era muy útil y que nos permite el poder acceder a estas realidades. Entonces, en definitiva, invito de nuevo, como ya hicimos en el podcast sobre Egipto, que si tomamos los textos de las pirámides, los textos de los sarcófagos, el libro de los muertos, los libros sapienciales y todo texto sagrado egipcio, desde el punto de vista iniciático, hallaremos todo un compendio de conocimientos, tanto como consejos espirituales como sugerencias espirituales, como consejos más avanzados sobre la práctica de la moral, del conocimiento y el uso de la magia, la cartografía imaginal del Duat, la anatomía completa del ser humano, es decir, como por ejemplo esto de los cuerpos del Ka, el Ba y el Aj, el cuerpo energético, el alma, más o menos sería el alma, y luego también el alma superior, el alma celestial, y en general toda sabiduría relacionada con el desarrollo interno, para que pueda asimilarse los dioses y ubicarse en las estancias más elevadas del ser. Entonces, Maat vemos que como hija nutriente de Ra y como algo que se entrega totalmente, también es una noción del amor divino, también se podría decir en cierta manera. Y para ir terminando, también me gustaría pues hacer simplemente alguna referencia a lo que es Maat en otras tradiciones, o lo que sería este principio de la verdad, del principio cósmico, de la justicia también cósmica, dentro de todas las tradiciones espirituales. Por ejemplo, en el caso del zoroastrismo, muy claramente hay un principio que se llama Asha,
que la correspondencia o la traducción aproximada sería también verdad, y es la realidad y principio cósmico que todo lo abarca. Entonces se fundamenta sobre todo en la acción, en las buenas acciones. Hay una tríada que sería una tríada de lo necesario para que el iniciado o el religioso en cuestión pues pueda estar cercano a Ahura Mazda, al dios supremo, a Ormuzd, al dios supremo, en el que debe haber buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. Esto también nos puede sonar mucho con lo de decir y hacer mat, por ejemplo. Entonces, en el caso del principio de los buenos pensamientos, se llama Bohumanah, que son los buenos pensamientos. El recto pensamiento es Raosha, serían las buenas palabras, y Asha serían las buenas acciones o el trabajo correcto. Y esto puede que derivase en cierta forma también del entendimiento dentro de los inicios de la tradición hindú que conocemos actualmente, con la palabra Rita, que significa verdad, significa camino recto, significa armonía, y que es una palabra que luego va a derivar o que va a ser copada en cierta forma por el concepto del Dharma. Dentro del hinduismo, el Dharma macrocósmicamente es el principio unificador, el principio armonizador, ordenador, e incluso es la ley universal como tal, sería el Dharma. Entonces vemos que Dharma y Maat prácticamente son lo mismo. Lo que sucede es que luego también está el Dharma a nivel microcósmico, igual que el Maat a nivel microcósmico, y entonces el Dharma también sería el camino espiritual como tal. Por tanto, Maat también se podría decir, si hacemos una correspondencia comparando religiones, Maat también se puede decir que es el camino espiritual. Hacer Maat es recorrer el camino espiritual en buena medida. Y Dharma, sobre todo lo vemos más claramente en el budismo, pues es el camino espiritual. Dentro de los griegos también nos encontramos estas nociones. Por ejemplo, está la noción de eusebeia, que viene a significar conducta correcta con respecto a los dioses. Es como el buen hacer. Para los estoicos también significaba el conocimiento de cómo se debe adorar a Dios. Entonces, para los griegos, de hecho, había diferentes formas de entender lo que era este principio ordenador, este principio, como por ejemplo con las moiras, ¿no? Las moiras, las hilanderas del destino, nos hablan del karma por un lado, pero también nos hablan del dharma. Es lo que ordena la creación en cierta forma y se representa también de esta manera. Como una curiosidad histórica, que ya sabéis que a los que nos seguís hace tiempo, pues que también me gusta estos pequeños datos para que veamos las correspondencias entre tradiciones y también a nivel histórico. El emperador Ashoka fue un emperador de unos siglos antes, poquito antes después de Cristo, de nuestra época actual. Él era un emperador, digamos, muy respetuoso con las tradiciones espirituales de su región o de su época, y además, como él tenía un contacto, estamos hablando del siglo II-III antes de Cristo, pues Ashoka, él mismo escribe, porque tenía conocimientos también del griego, y tenía conocimientos de lo que eran esas tradiciones de Asia Central también y demás, pues él rendía culto, no culto, sino respetos, más bien honores a los diferentes dioses, y entonces él mismo, en una tabla que es una tabla que está escrita creo que es en dos idiomas, creo que en griego y no sé si también en algún indoeuropeo, no recuerdo ahora el idioma, me vais a disculpar, pero la cuestión es que, o en sánscrito puede ser, seguramente. Entonces él escribe también algunas de las nociones de eusebeia relacionada con Dharma, incluso creo que también con Rita o con Asha, con estos principios que estamos hablando, que serían los mismos que Maat, pero ahora no lo recuerdo al 100%, pero lo quiero comentar para que veamos también pues de que ha habido siempre una unión o un paso, un trasiego constante de intercambio de conocimientos y también de comercio entre Oriente y Occidente desde hace miles de años realmente. Hay una época en la que esto se frena, en la Edad Media, por diferentes razones históricas que no vienen al caso. Entonces ahí sí que se corta la ruta de la seda y bueno, la historia cambia en varios sentidos, pero de antiguo ya había mucha interrelación, ¿no? Bueno, pero volviendo al tema de Asha, de Rita, ¿no? del Dharma,
esta Eusebella o lo que suponen lo que son las moiras, también nos encontramos, por ejemplo, con Heráclito como principio ordenador, como principio creador y armonizador de toda la existencia. Es su logos, su visión, su versión de lo que es el logos, como palabra, orden, armonía, fuego, amor universal. Y vemos aquí también que aparece el fuego, vemos aquí que aparece la palabra, como logos, que significa directamente palabra, y esto nos lleva al cristianismo, en el que se habla también del logos, y que el mismo Cristo es el logos también. Entonces Cristo es el dador de vida, es el dador de orden, es el dador del amor, y podríamos decir que en cierta forma, en bastantes aspectos, el Cristo se asemeja mucho en algunos de sus principios, sobre todo a un nivel, vamos a decir, más cósmico, lo que se puede decir, lo que es el Cristo cósmico realmente, como esa sustancia crística, sustancia más elevadísima prácticamente dentro de la creación, y a lo que puede llegar al ser humano con lo que se conoce como deificación, cristificación también, osirificación, hablando de los egipcios, viene a ser lo mismo, la budeidad. Cristo es el logos, y recordemos lo que dice en uno de los evangelios, en el evangelio en general, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Mahat es el camino, la verdad y la vida. Dharma es el camino, la verdad y la vida. Rita es la verdad, el camino y la vida. Y Asha también es el camino, la verdad y la vida. Entonces, el Cristo, dentro de su componente simbólico, místico y más profundo, nos está hablando también de la guía en el camino. Entonces, si lo entendemos de esa forma, pues también vamos a entender mejor lo que es el Cristo y lo que es todo este principio. Y ya para terminar, también comentar, a modo de pequeña reflexión, que tampoco es que quepa mucho aquí, pero lo quiero decir. Hoy en día, y esto es lo que cabe preguntarnos quizá, hoy en día en la actualidad, en nuestra civilización, ¿qué principio hay que nos hable de esto? Porque estoy hablando de tradiciones milenarias, aunque el cristianismo continúe, o el hinduismo también perdure, ¿no?, esta visión, o en el budismo, pero como cultura, porque hemos estado viendo que el Mahat dentro de Egipto, dentro de las tradiciones más antiguas, en sus respectivas tradiciones, la noción religiosa, la noción espiritual más bien, estaba muy impregnada, como por ejemplo sucede también con los griegos. Se tiene una concepción muy errónea. Algún día voy a hacer algún podcast de esto, vamos a hacer un podcast sobre esto, sobre cómo se entendía realmente la religiosidad griega en el mundo griego, cómo se vivía, cómo se comprendía, porque cuando revisamos lo que es la tradición griega realmente, nos encontramos con una espiritualidad muy profunda, y que esto de la filosofía, o tal y como se entiende como una escisión, una separación de la religiosidad, incluso como una mejora respecto a lo que había antes de que apareciese la filosofía como tal, es una visión bastante inventada y que tiene que ver más con intereses, incluso diríamos que históricos y políticos dentro de la historia occidental a partir del siglo XVII y XVIII, pero esto es otra historia. La cuestión es que nos encontramos en las diferentes tradiciones y diferentes culturas con un principio ordenador. Por cierto, que no se me olvide, en el taoísmo, Mahat es el Tao directamente, que también es el camino, la verdad y la vida, que no quería dejarlo en el tintero. Entonces, ¿qué nos encontramos en nuestra civilización actual? Que nos hable de orden, que nos hable de armonía, que nos hable de estar en consonancia con los dioses, o con los principios divinos, o con Dios mismo, o con Cristo, o con Buda, o con todo lo que nosotros consideramos que es verdaderamente espiritual. No quiero decir que tenga una visión idealista o poética de lo que era la antigüedad, porque cuando estamos hablando de los misterios, cuando estamos hablando de los verdaderos maestras espirituales de las tradiciones antiguas, es eso, es decir, se radica en los misterios y se ubica ahí toda esa realidad. Es decir, que también habría mucha desacralización en la práctica, en la que serían las culturas en general, el pueblo en general, pero sí que parece al menos que al menos sí que se tenía quizá cierto respeto, o se tenía al menos cierta intención de santificar, de sacralizar la existencia, porque ya iba con su propia
lo llevaban en su sangre, en cierta forma, por su tradición, ¿no? Es decir, por las generaciones y generaciones de individuos que forman una sociedad. Y esto hoy en día pues parece que está totalmente ausente, y por eso pues también hay una insistencia, una intención de poner en valor hoy en día por parte de muchos autores y de muchos de los que hablamos, incluso nosotros nos incluimos en ello también, porque es nuestra también intención al hacer el podcast, pues que el pensamiento tradicional, lo que consideramos que es espiritualidad, pues que esté en la palestra, que pueda cambiar nuestra mirada de cómo solemos entender el mundo generalmente, ¿no? Bueno, pues sin más, quería comentar todo esto para terminar, a modo de reflexión, sobre todo preguntarnos, ¿no? ¿Qué principio, qué mat hay, ¿no? ¿Qué versión de mat existe en nuestra cultura occidental, o mejor dicho, en la globalización, porque esto ya se ve tanto en Oriente como en Occidente, con países que se han olvidado totalmente del espíritu en general, prácticamente el mundo entero? Bueno, pues terminamos el podcast de esta semana, esperamos que os haya sido de utilidad, que os haya gustado, y como siempre invitaros a que si tenéis algún comentario, alguna pregunta que hacer, pues en la caja de comentarios podéis decir lo que queráis. Sin más, buena semana y consciente semana, que vaya muy bien.